vamos a empezar a grabar. Ay, a ver que empiece la grabación. Ay, ahora sí ya lo pude mover. Ay, joder, qué lío. Ay, ahora sí, sí. Ya está más fuerte. Pues, ay, joles, está lento el internet hoy. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la clase de hoy. Eh, Me escribió Sayani, es verdad, la compañera del grupo de WhatsApp. Feliz, Pregunta, sí, ¿verdad? ¿Qué tal, Sayani? ¿Cómo está? bien, gracias. ¿Usted qué tal, Lick? Bien, bien, mira, ya resolví. Ah, está bien. Es que presté mi computadora, entonces, y dije, ay Dios, pero sí me la, me cambiaron algo del cursor, pero sí ya lo resolví. Me había preguntado Sayani en el WhatsApp lo de la zona que publiqué, que si ya incluía los laboratorios. Entonces, bueno, yo ya le respondí a ella, ¿verdad? Pero por si alguien no sabía, ¿verdad? Entonces, o no está en el WhatsApp, em, les cuento que la zona que compartí incluye examen más el laboratorio USAC para los que ya lo habían terminado, porque yo di chance, ¿se acuerdan? Hasta el domingo 29 para que lo hicieran o lo terminaran quienes todavía estaban pendientes. Entonces, em, como les digo, lo que compartí domingo tempranito fue examen más laboratorio USAC para los que ya lo tenían finalizado. Para quienes todavía no lo habían terminado y, eh, y el laboratorio me falta también el de la ley de liberales. Entonces, eso pues lo voy a incluir, digamos, agregar a su nota este fin de semana, ¿verdad? Entonces, para que estén pendientes, bueno, igual también yo les voy a avisar, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda o algún comentario sobre eso. No. Bueno, bueno. Si no, me cuentan, ¿verdad? Para más adelante. Bueno. Solo les quería preguntar, en la clase anterior nos quedamos en idígoras, ¿no? Sí, licenciada. Empezamos a hablar de idígoras, ¿verdad? Y hablamos del levantamiento del 13 de noviembre, del 60. Sí, con eso terminamos. Ah, ok, gracias, sí, ya me recordé. Es que fíjense que estoy avanzando lo más que puedo con cada sección, pero pues ahorita sí como que voy diferente en cada una. O sea, regularmente trato de llevarlas parejitas, pero ahorita sí, a veces el periodo se acorta un poco más o hay otras cuestiones y ya no. Entonces quedamos diferente. Ok. Ay, pues muchas gracias. Entonces, para que veamos en qué capítulo estamos, seguimos en el capítulo 21, que empieza en la página 333, que se llama de la contrarrevolución a la firma de los acuerdos de paz. Entonces, nos habíamos quedado en el gobierno de don Miguel Idígoras Fuentes, que era un general que pues ya de la época de Ubico ya era grande cuando él llegó a la presidencia, ¿verdad? Había participado como candidato, sí, cuando fue la elección de Arbenz, que la que ganó Arbenz, él también había sido candidato. Hubo como 4 candidatos. Entonces, triunfa don Miguel Idígoras y sí vimos, ¿verdad? Que al principio va a haber apertura política, pues realmente Idígoras como que tenía esa voluntad, ¿verdad? Pero el ejército pues estaba en otra línea, ¿verdad? Él era general y era ingeniero, pero eh, digamos que la cúpula del ejército, ¿verdad? La que estaba como que eh, dando las directrices realmente, ¿verdad? De conducción
de la política nacional y de combate a los grupos insurgentes no estaban interesados en que hubiera esa apertura política, ¿verdad? Y entonces, digamos que se suponía que Idígoras pues iba a retomar el gobierno y a darle una orientación así como enfoque más militar, más de control de la sociedad, pero pues realmente sí respetó que surgieran algunos partidos políticos, que hubo marchas, por ejemplo, los maestros exigían que se les devolvieran los beneficios que les habían sido otorgados durante la revolución, y en fin, pero eh, gran error, ¿verdad? Que comete Idígoras cuando le dice que sí, ¿verdad? A Estados Unidos, para que esos exiliados cubanos vinieran a entrenar a Guatemala a la finca La Helvetia, ¿verdad? Entonces, esto indignó bastante a la población, pues se supo, ¿verdad?, qué estaba pasando, empezó como sospecha y luego pues ya empezar a atar cabos, ¿verdad? Y obviamente, resultado de ello también, que un grupo de militares jóvenes, ya habíamos dicho, tenientes, subtenientes, capitanes, ¿verdad? Organizaron ese levantamiento del 13 de noviembre. Por eso nosotros vemos que estos grupos guerrilleros del periodo del conflicto armado interno surgieron, ahí sí que los fundaron militares, ¿verdad? Eh, bueno, nos habíamos quedado acá cuando derrotan a ese levantamiento, pero también dijimos que eh, después ellos van a regresar. Los que escapan, ¿verdad? Van y reciben ayuda de Fidel Castro. Y entonces, pues ahí los va a entrenar, ahí sí que los va a apoyar para que reciban más entrenamiento. Van a recibir también dinero, ¿verdad? Obviamente. Miren, muchachos, no se preocupen, aquí también los vamos a apoyar con dinero, con armas. Sí, entonces fue así como que, entonces ellos regresan, se establecen en la Sierra de las Minas, en Oriente, y fundan el grupo revolucionario, grupo guerrillero, ¿verdad? El MR13, Movimiento 13 de Noviembre. A todo esto, pues también hubo elecciones de diputados. Fíjese que en esa época las elecciones eran escalonadas, o sea, no era como ahorita que actualmente que el mismo año, ¿verdad? La misma fecha celebramos, se le llaman elecciones generales porque es para presidencia, digamos binomio presidencial, diputados, alcaldes. Sino que en esa época, un año se hacían de diputados, al año siguiente, alcaldes, al otro año, presidente, ¿sí? Entonces hubo elecciones para diputados y pues había descontento. Unos partidos protestaron y también los estudiantes. Y fíjense que los estudiantes de media, los del Central, del Inca, de Belén, y también los de la Universidad de San Carlos, se unieron en un grupo que se llamaba, al que le llamaron Fuego, Frente Unido Estudiantil Guatemalteco Organizado, que estuvo protestando. Hay que tomar en cuenta que el sistema educativo creado, ¿verdad? Motivado durante el periodo de Arévalo, que dijimos, bueno, y que funcionó durante la revolución, promovía mucho la participación y el liderazgo estudiantil. Entonces, ese modelo, pues, continuaba, ¿verdad? En las escuelas, institutos. Sí, no se interrumpió. Entonces, eso del autogobierno de los jóvenes, en fin. Entonces, estuvieron protestando y ahí surgieron las que se conocen como jornadas de marzo y abril de 1962, en donde todos estos muchachos, adolescentes, jóvenes, protestaban en contra del gobierno, ¿verdad? En contra de la corrupción, en contra de esas elecciones. Lamentablemente, pues el gobierno sí empezó a reprimir a los estudiantes, ¿verdad? Eh, Les voy a compartir un videito para que ustedes lo vean luego, ¿verdad? Sobre estas jornadas. También ese video es bien cortito, es sobre una película también sobre esas jornadas. También todo está en YouTube. ¿Vean? Eh,
conforme, digamos, avanza, hay protestas, resulta que surgen otros grupos guerrilleros. Está el MR-13 que dijimos en la Sierra de las Minas. Luego también un grupo de jóvenes del Partido Guatemalteco del Trabajo, que era el Partido Comunista, que sabemos, bueno, se había declarado, el gobierno de Castillo Armas lo había declarado ilegal. Seguía funcionando en la clandestinidad, ¿verdad? Entonces deciden que ellos también quieren pasar, digamos, a hacer un grupo, a formar un grupo de guerrillero, ¿sí? Surge también otro grupo de jóvenes de los que habían participado en las jornadas de marzo y abril del 62, que ellos también querían participar en un grupo guerrillero. Pero, y bueno, entonces ahí van surgiendo, se empieza a platicar sobre formar otra organización. Entonces surgen las FARC, Fuerzas Armadas Rebeldes, que van a empezar a operar también en Oriente y más adelante, pues también van a desplazarse a la capital, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo que empiezan a surgir frentes urbanos de esos grupos guerrilleros, que obviamente van a ser personas que van a trabajar en la clandestinidad, operar en la clandestinidad y que de repente van a realizar algún operativo y se va a saber, ah, bueno, lo hizo este grupo guerrillero. Teniendo otras organizaciones guerrilleras, pues estos militares de mano dura empiezan a ver, bueno, aquí tenemos que hacer algo para retomar el control, combatir a esos grupos, a esos patojos, ¿verdad? Revoltosos, eh, eh, insurgentes, en fin, comunistas, ¿verdad? De la Unión Soviética, vinculados con los soviéticos. Y entonces empiezan a presionar a Idígoras. Y resulta que como vienen las elecciones presidenciales, que iban a ser en el año, en el 63, ¿verdad? A mediados. Uno de los candidatos que tenía mucho respaldo era don Juan José Arevalo Bermejo. O sea, sí, el que había sido presidente durante la revolución. Lo mandan a llamar y sí, él quería, le interesaba ser otra vez presidente. Y entonces se supo que venía, que ya estaba en México, ya venía para acá. Y Dígoras dijo, bueno, yo sí, si viene el candidato de estos partidos, pues por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Puede participar y si gana, pues no hay problema, yo le entrego la banda presidencial. Eh, y entonces esto fue, digamos, para esas fuerzas así duras, bien conservadoras del ejército, decir, bueno, tenemos dos grupos guerrilleros, eh, este presidente, expresidente de la revolución, que era sinónimo también de comunista para ellos, ¿no? Dentro de esa su visión tan conservadora y retrógrada. Entonces tenemos que hacer algo para retomar el control, ¿verdad? Y por eso el ministro de la Defensa, eh, el coronel Enrique Peralta Zurria, le da golpe de estado a Idígoras, ¿verdad? Entonces empieza una etapa que se ha llamado esta categoría de análisis, ¿verdad? Se identifica como militarización del poder, porque el enfoque va a ser que los que van a gobernar van a ser militares y eh, con mano dura en contra de esas organizaciones guerrilleras y pues lamentablemente se van a ir en contra de la sociedad también, ¿verdad? En su afán ahí de, según ellos, de ir controlando, eh, restringiendo que las personas no se unan a esos grupos guerrilleros. eh, y bueno, va a haber mucha persecución, mucha restricción de los derechos. Y dentro de ese periodo se les va a colar un civil, como vamos a ver. Ok, entonces asuma el coronel Enrique Peralta Zurdia, obviamente va a llegar como un jefe de facto, pues porque él es un golpista, da golpe de estado. Aquí, dijimos, empieza esa etapa militarización del poder, también se le ha identificado como el inicio del estado contrainsurgente, porque obviamente antes, ¿verdad? Se tenía la sospecha de que estudiantes, maestros, obreros o profesionales que podían ser comunistas y vinculados a la Unión Soviética. Pero aquí ya tenemos grupos armados, ¿verdad? O sea, estamos hablando de fuerzas armadas rebeldes, ¿verdad?
ya es algo diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, el enfoque del Estado se va a ir dando, establecer leyes, crear instituciones para perseguir a esos grupos guerrilleros y también para criminalizar mucho a la sociedad. Cuando empieza a gobernar Peralta Zurdia, fíjense que cierra el Congreso, bueno, se deroga la constitución anterior, cierra el Congreso, cierra la Corte Suprema, emite un estatuto de gobierno, ¿verdad? Que es como una ley, ¿verdad? Que le permite estar gobernando. Y él emite em, varios decretos que se conocen como decretos ley, ¿verdad? Porque no van a ser a través del Congreso, sino que son decretos del presidente, ¿no? Que tiene todos los poderes ahí absolutos, ¿verdad? Y todavía tenemos vigente, por ejemplo, el Código Civil, que es decreto ley número tal, y el procesal civil y mercantil, que son de esa época. Eh, a la par de esto, también va a, en este periodo se van a aprobar dos leyes que van a ser de rango constitucional. Esto porque posteriormente Peralta Zurdia convoca a una asamblea constituyente para que creen una nueva constitución, ¿verdad? Entonces, fíjense que curioso, ¿va? Porque en ese periodo se aprueba la ley de orden público que todavía está vigente y que es una ley que establece como que los diferentes grados en los que se van a ir suspendiendo los derechos o garantías. Entonces incluye estado de calamidad, estado de excepción, estado de sitio. Em, Luego también se va a aprobar otra ley. Nosotros vamos a ver que en ese periodo se va a hablar de democracia, de derechos humanos, pero los gobiernos van a hacer mano dura, ¿verdad? Y van a ir cerrando filas para que solo militares, que son bien conservadores, sean los que gobiernen, ¿verdad? Pero como para siempre se trata de dar aires democráticos, ¿verdad? Entonces, en ese gobierno también, la constituyente aprobó la ley de emisión del pensamiento, que pues es otra ley de rango constitucional. Entonces, como para, es un contrasentido, podría parecer, ¿verdad? Pero realmente era como para decir, bueno, sí, somos demócratas, ¿verdad? Aunque se censuraba la prensa y se perseguía a periodistas. En ese periodo fue que se creó el aguinaldo, ¿verdad? Que es un sueldo extra que se paga una vez al año. Em, bueno, entonces dijimos, surge ese estado, empieza a construirse ese estado contrainsurgente, eliminar a esos grupos guerrilleros, ¿verdad? Bueno, ya dijimos, había varios grupos por ahí, ¿verdad? Que habían ido surgiendo, pero el problema va a ser que a la par que el ejército se enfoca en combatir a las guerrillas, también va a estar persiguiendo líderes estudiantiles, líderes obreros, profesionales, maestros, periodistas y todas aquellas personas que hablen o que peleen sobre sus derechos, ¿verdad? Entonces va a haber bastante persecución también a nivel de la sociedad. Es la nueva constitución, la de 1965, que para muchos constitucionalistas es el peor texto constitucional que hemos tenido, crea la figura del vicepresidente. El periodo de gobierno lo deja en 4 años. Eh, Restringe, pues obviamente, ¿verdad? La asociación en organizaciones comunistas. Crea a partir de aquí, se habla de voto universal, es decir, hombres y mujeres votamos desde los 18 años, sin importar sabe leer, sabe escribir, en fin. En esta constitución también se van a modificar los requisitos para ser candidato a la presidencia y se van a modificar eh, el número de afiliados que necesita un partido político para existir. Imagínense que entonces va a quedar en que para fundar un nuevo partido tiene que tener 50,000 afiliados. Entonces, esto era con la idea de que partidos, de ir dejando fuera, ¿verdad? Nuevos partidos, pero sobre todo ideologías como socialdemócratas, en fin. Porque pues van a funcionar MLN, Movimiento de Liberación Nacional, el PR, que ya pues se habían aliado con este señor Peralta Zurdia, ya estaba la democracia cristiana. Bueno. Y en cuanto a los requisitos para ser candidato presidencial, la edad
para ser presidente se eleva, ¿verdad? Anteriormente se permitía desde los 35 años. A partir de aquí va a ser desde los 40. Eh, Algo relevante de esta constitución es que fíjense que a partir de allí fue la primera vez en que se incluyó en un texto constitucional que cuando una persona que había sido líder o que había participado en un movimiento armado, golpe de Estado, revolución, no podía ser eh, candidato a la presidencia. Entonces, va a ser en este texto, en esta constitución, donde aparece por primera vez. Entonces, obviamente, don Peralta Zurdia no podía ser candidato. Y estuvo ahí negociando, ¿verdad? Consiguió que los del MLN lo apoyaran, pero había otro partido, que era el de el PR, el Partido Revolucionario, encabezado por Mario Méndez Montenegro, un destacado abogado que tuvo una importante participación desde que era estudiante, ¿verdad? Apoyó también la Revolución del 44. Eh, y es que Méndez Montenegro y su bancada, ¿verdad? De constituyentes decían, no, no, ¿cómo vamos a permitir que alguien que fue golpista se postule como candidato? No, yo no estoy de acuerdo. Y entonces ellos votan que no. Eh, También sus diputados renuncian a la constituyente, en fin. Eh, y digamos que la idea de Peralta Zurdia era que le permitieran a él ser candidato para presentar una sola candidatura y entonces que él ganara, ¿verdad? Eh, y bueno, sus planes se vinieron abajo. Y entonces resulta que don Mario Méndez Montenegro fue inscrito como candidato a la presidencia por el PR. Como dijimos, había tenido muchos roces, ¿verdad? Enfrentamientos con Peralta Zurdia. Eh, y resulta que aparece muerto don Mario Méndez en su casa. Las primeras versiones que daban era que había sido suicidio. Pero fíjense que se hicieron la reconstrucción de los hechos, también los peritajes, ¿verdad? O sea, la autopsia y todo esto. Y las balas entraron por la espalda. O sea, qué extraño suicidio era ese, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, quedaba el Partido Revolucionario sin un candidato. Deciden pedirle a platicar con la familia, ¿verdad? Del finado Mario Méndez Montenegro y pedirle que si no les molesta, que el hermano de don Mario Méndez pueda ser candidato. Era otro abogado que era profesor de Derecho Civil en nuestra facultad y que había sido decano también. Y la familia pues aceptó y sí lo pudieron inscribir. Entonces, eh, queda como candidato don Mario Méndez, don Julio César, perdón, Méndez Montenegro. Como dijimos, pues un abogado, ¿verdad? Importante, honesto, serio, responsable, así lo veían, ¿verdad? Las personas de esa época, eh, que apoyó la revolución del 44, pero después se dedicó a la academia, ¿verdad? Entonces, durante su campaña electoral, él se identificaba como el tercer gobierno de la revolución. Y lo chistoso, curioso es que si recordamos que la cúpula del ejército, después de Idígoras, habían dicho, no, o sea, nada de que un civil gobierne. Y precisamente habían dado el golpe de Estado a Idígoras porque él quería dejar que sí, que Arévalo llegara a Guatemala y que fuera candidato a la presidencia. Entonces dijo, no, ¿cómo le van a permitir a ese comunista? ¿Va? Entonces, pum. Pero resulta que don Julio César eh, captó muchas simpatías. Y en esa elección hubo muchísima asistencia en las elecciones y ganó. El tema es que no consiguió la mayoría absoluta. Y en ese entonces la ley establecía que cuando un candidato no obtenía la mayoría absoluta,
el Congreso era el que decidía. A esa le llamaban elección de segundo grado. Entonces era el Congreso entre los dos primeros lugares, era quien definía quién iba a ser el ganador. El ejército se encontró en esa disyuntiva, realmente fue algo inesperado, ¿verdad? Nunca pensaron que se les iba a salir por ahí el asunto, ¿verdad? Y como dijimos, pues no querían un gobernante civil. Además, este señor Méndez Montenegro se identificaba como gobierno de la Revolución de Octubre. Pues decían el análisis que hacía la cúpula del ejército y el coronel Peralta Zurdia era bueno, ya tenemos grupos guerrilleros. Y este señor dice que es revolucionario, va a querer pactar con los guerrilleros, o de repente se va a instalar un gobierno comunista, en fin. Entonces, dentro de esos, todos esos sus paranoias, ¿verdad? Se tardaron en dar los resultados, ¿verdad? Presidenciales. Estaba todo el mundo con la expectativa, bueno, ¿y qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Cuándo va a votar el Congreso? Eh, y el ejército decide que van a suscribir un pacto secreto con sí, con Julio César Méndez Montenegro y su vicepresidente, ¿verdad? Que ya aparece entonces, ya había candidato a vice, eh, para ponerle condiciones. Si aceptaban esas condiciones, entonces sí le entregaban eh, la presidencia, sí podía tomar posesión. Pero realmente el ejército sabía que si en ese momento no les entregaban a ellos el gobierno, el pueblo sí se iba a levantar, ¿no? Que iba a haber bastante molestia, pues se iba a volver una situación bastante conflictiva, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, sí, le tenemos que dar posesión, pero se tiene que comprometer a estas cosas. Eh, Mandan a llamar a Méndez Montenegro, al vice, que era don Clemente Marroquín Rojas, el director del periódico La Hora. Eh, y entonces, bueno, esto se conoce como pacto secreto con el ejército. Eh, Les piden que se comprometan a que ellos no van a negociar, no se van a sentar a dialogar con la guerrilla, ¿verdad? Que es el ejército el que se va a encargar de combatirlos. Y además, los jefes militares del gobierno de Méndez los va a escoger de un listado que le va a dar el ejército. Y además, que va a apoyar una amnistía que se les va a dar a unos militares. Imagínense ustedes esto. Sí sabemos qué es la amnistía. Que no se les va a condenar judicialmente por nada o por algo en específico que hayan hecho. Así es, Luis Pedro, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, ese decreto de amnistía lo aprobó el Congreso de ese entonces. Y entonces se refería a que no iban a ser perseguidos delitos ejecutados por soldados, por militares en la lucha contra insurgentes desde junio de 1954. O sea, imagínense, desde el derrocamiento de armas hasta esa fecha. Serio, ¿verdad? Y resulta que este decreto se lo sacaron porque el ejército acababa de secuestrar a 28 líderes. Víctor Manuel Gutiérrez, digamos, líderes obreros, campesinos, personas identificadas, ¿verdad? Con la izquierda, socialdemocracia, ¿verdad? Em, lo- los secuestraron, los desaparecieron, ya nunca se supo de ellos. Se piensa que los mataron y los fueron a tirar al mar, ¿verdad? Y mar adentro para que ahí ya no apareciera ni un cuerpo. O de repente al volcán, ¿verdad? Como hay volcanes activos, ahí para desaparecer las evidencias. Entonces, acababa de suceder ese secuestro. La población, pues sí, obviamente estaba molesta, ¿verdad? Como
se habían llevado a estas personas y ya no se sabía nada de ellos, ¿verdad? Y eran líderes conocidos, reconocidos ya de varios años. Y entonces, bueno, ¿qué pasa, verdad, con ese gobierno tan represor? Entonces, bueno, la amnistía pues iba dirigida a los que habían cometido esos delitos desde casi el derrocamiento de Arbenz, ¿verdad? Pero también, digamos, por ese secuestro. Eh, bueno, Méndez Montenegro y Marroquín Rojas aceptaron eh, suscribir ese pacto secreto con el ejército. Eh, y bueno, eso va a tener mucho impacto en su gobierno, ¿verdad? Podemos ver aquí una foto de la toma de posesión de Méndez Montenegro. Por aquí está don Julio César, aquí está Fuentes Mor, este creo que era García Laguardia. Bueno, y esa noche vemos en el discurso que dio Méndez Montenegro, ¿verdad? Habló de incluir, ¿verdad? Habló de inclusión, imagínense, a exiliados, a guerrilleros, de dotar de vivienda, ¿verdad? Personas en el área rural, rendimiento agrícola y reforma agraria. Entonces, realmente su discurso fue muy incendiario, ¿verdad? Bueno, en el sentido de que eran temas muy sensibles, ¿no? Para la visión que tenía la cúpula del ejército. Pero bueno, lo dejaron tomar posesión porque ya había firmado ese pacto. Lamentablemente, don Julio César, cuando firmó ese pacto, se fue cerrando muchos espacios, ¿verdad? Porque eh, realmente el ejército permitió que él tomara la presidencia. Ahí sí que asumiera el cargo, pero no le dejaron a él el poder de decisión. Y entonces se va a ir creando un clima de mucha tensión. Porque realmente, aunque Méndez Montenegro, por ejemplo, decretó, fíjense, una amnistía para guerrilleros, ¿verdad? Que si querían entregar sus armas, que si los iban a recibir y todo el asunto, pues no. Los guerrilleros no se lo aceptaron, pero ay, para el ejército eso era como que no estaba, como que se estaba pasando, ¿verdad? De lo que habían convenido. Em, digamos, hizo algunas obras, por ejemplo, en su gobierno se construyó la colonia 1 de Julio en la zona 19. También se terminó de construir la hidroeléctrica Jurún Marinalá y fue inaugurada. Otra de las cuestiones que sí pudo hacer fue que nacionalizó los ferrocarriles, ¿verdad? Se los pudo quitar a la IRCA y también la empresa eléctrica. Entonces, digamos que pudo realizar algunos actos importantes, ¿verdad? Pero lamentablemente el ejército se dedicó a perseguir no solo a grupos guerrilleros, sino que también a la sociedad. Y durante ese periodo fue que surgieron grupos que se conocen como los escuadrones de la muerte. O sea, grupos de personas armadas, ¿verdad? Que se andan con pasamontañas, em, que secuestran a personas a las que, digamos, a líderes, ¿verdad? Estudiantiles o líderes de algún sindicato, que los amenazan, los secuestran, se los llevan para torturarlos, pues también a veces los desaparecían, ¿verdad? Entonces realizan em, ejecuciones extrajudiciales, en fin. Estos grupos van a surgir durante este periodo de Méndez Montenegro. Va a ser algo muy, muy terrible y lamentablemente, pues este tipo de organizaciones, de acuerdo a lo que se pudo establecer en el informe de recuperación de la memoria histórica y en otras fuentes, se estableció que ahí participaban elementos del ejército, de la policía, ¿verdad? Que obviamente, pues de manera clandestina, ¿verdad? Se supone que no estaba oficialmente reconocida esa participación. Y esos grupos pues siguieron existiendo, ¿verdad? Durante gran parte del conflicto armado interno. Va a ser también en el gobierno de don Méndez Montenegro que es asesinada Rogelia Cruz.
No sé si ustedes saben sobre Rogelia, pero ella era estudiante de arquitectura, militaba en la Juventud Patriótica del Trabajo, ¿verdad? O sea, del PGT. Em, ya la habían secuestrado una vez, pero la habían soltado. Pero bueno, se la vuelven a llevar. La torturaron, de manera muy cruel, con tanta violencia, se desquitaron con ella. Y como a la semana que se la llevaron, apareció tirada, ¿verdad? Abajo de un puente. Fue algo que conmocionó mucho a la sociedad, ¿verdad? Algo muy, muy terrible y muy tremendo. Ella había sido Miss Guatemala unos años antes, entonces realmente era una persona bastante conocida, ¿verdad? Fue una gran pérdida para la universidad y pues para el país. Y, imagínense esas estrategias utilizadas, fue algo muy, muy terrible. A mediados del periodo de Méndez Montenegro, si vemos, gobernó del 67 al 70, ¿verdad? En el mundo, el año 68 fue una revolución. Es conocido como el año de la revolución estudiantil, ¿verdad? Las, mm, la combatividad de los jóvenes, plantarse, ¿no? Frente a los adultos, frente a la policía y empezar a exigir sus derechos. Eso se empieza a ver en bastantes países, ¿verdad? Sobre todo en Europa, en Estados Unidos. Pues es muy famoso, por ejemplo, el Mayo francés del 68, pues la Revolución de Praga. Por ejemplo, en París, los estudiantes de dos universidades, de la Sorbona de Nanterre, tomaron las instalaciones de las universidades. Hicieron ahí barricadas y todo, exigiendo mejores métodos de evaluación, pero también que hubiera espacios para los jóvenes, ¿verdad? Eran países con gobiernos socialistas y decir, bueno, estos gobiernos no nos están dando espacio a los jóvenes y tampoco están permitiendo que los hijos de los trabajadores vengan a la universidad. Entonces los jóvenes desafiando a la autoridad, ¿verdad? Entiéndase gobierno, profesores, policía, ejército. También en Estados Unidos los jóvenes van a desafiar a su gobierno porque ya estaba la guerra de Vietnam, en donde pues mandaban a los jóvenes a combatir. Primero iban a un país a, a matar a personas inocentes, ¿verdad? Eh, pues ahí obligaban a un montón de jóvenes que desde los 18 años ya podían ir, ¿verdad? Participar en el ejército. Les ofrecían becas, imagínense. Entonces, vaya a prestar su servicio militar allá. Y cuando regrese va a tener la beca para estar en la universidad. En fin. Entonces surgieron también en Estados Unidos grupos que cuestionaban a su gobierno, ¿verdad? Bastantes protestas contra la guerra de Vietnam, esa guerra absurda, injusta. Eh, el movimiento hippie, ¿verdad? O sea, surgen grupos pacifistas. Eh, los hippies decían, "Bueno, hagamos el amor y no la guerra, ¿va?" También, pues, la revolución sexual, exigiendo, ¿verdad? Su libertad sobre su sexualidad. Precisamente en esos años ya se había inventado la píldora anticonceptiva, ¿verdad? Pues también hay participación de grupos ecologistas que defienden a la naturaleza, grupos feministas que empiezan ahí a irse consolidando, ¿verdad? Y tomamos en cuenta también las ideas de la teología de la liberación. Fíjense que la teología de la liberación va a ser una orientación que se va a dar en la iglesia católica, ¿verdad? Eh, desde los años, sí, pues, principios de los 60, que empezó a dar un viraje y a decir, bueno, la iglesia tiene que ser una opción por los pobres, ¿verdad? Tiene que, si Jesús nació en una familia pobre, ¿no? Su papá adoptivo, José, era un carpintero, entonces, ¿por qué la iglesia ahora tiene que estar viviendo en opulencia, ¿verdad? Entonces, todas estas ideas se iban reuniendo para hablar de una juventud que era bien contestataria, que era bien combativa. Estamos hablando en Estados Unidos, Francia, Alemania, Suiza, España, en fin, ¿verdad?
En México también, y lamentablemente en México fueron reprimidos por el gobierno, que mandó francotiradores a matar a jóvenes, en fin. Entonces, y toda esa rebeldía y combatividad se expresaba también en la música rock. Fíjense que si vemos la lista de hits, número uno en los en 68, finales de los 60, puras canciones de rock y las letras eran de protesta, ¿verdad? Pura canción de protesta. Entonces, si vemos, pues obviamente toda esa valentía, eh, esas ganas de cambiar el mundo, pues también se van a ver reflejadas acá en Guatemala. Vimos todos los conflictos que había, toda esa represión y pues obviamente todo eso también afectaba, ¿verdad? A los jóvenes acá en Guatemala. Y pues empiezan a buscar formas de ir logrando esos cambios. Bueno, nos vamos entonces a... ahí les voy a compartir videos también de esto, es que... Ok, entonces a partir de finalizando el gobierno de Méndez Montenegro, era como decir, ahorita sí ya filas cerradas, ya no vamos a permitir que ningún candidato que se presente a la presidencia vaya a ser civil. Eh, entonces, y además, desde el Peralta Sur ya había fundado un partido para que los militares presentaran a sus candidatos, ¿no? Va a ser el PID y pues se va a convertir como que en el partido de, en el que el gobierno presenta al candidato que quiere que gane, ¿verdad? Y pues entonces, y si no gana, pues hacemos fraude para que gane, ¿sí? Bueno, entonces, después de todo ese caos que se había promovido durante el gobierno de Méndez Montenegro, de esa represión, ¿verdad? Que ejercían los grupos, esos escuadrones de la muerte, fíjense que ellos pegaban listados en los postes de luz, listados con los nombres de las gentes que eran sospechosas de ser comunistas. Y después de eso, de pegar los listados, pues la gente empezaba a desaparecer o eran asesinados. Otras veces también hacían explotar una bomba panfletera y pues ahí tiraban los volantes con los nombres de quienes eran los próximos, ¿verdad? Entonces, entonces era más intimidación, ¿verdad? La sociedad, el pueblo estaba con más zozobra, ¿verdad? Más miedo, sobre todo pues en el área urbana. Entonces, el siguiente gobernante va a ser don Carlos Arana Osorio. A él, el apodo que le pusieron, a él le decían el Chacal de Oriente o también le decían el Carnicero de Zacapa. Arana Osorio combatió al grupo 13 de noviembre allá en la Sierra de las Minas, pero no solo combatió al grupo guerrillero, sino que también poblados que estaban ahí cerca. Entonces utilizó mucha violencia, por eso lo habían apodado de esa forma. Y como había sido tan exitoso, ¿verdad? En esa cruzada, ¿verdad? Antiguerrillera, por eso lo postularon como un candidato pues, oficial, ¿verdad? Entonces triunfa Arana Osorio y va a gobernar del 70 a 74. Y entonces vemos su lema, ¿verdad? Él decía, Arana Solución Nacional. Entonces, como quien dice, mano dura, yo voy a terminar con todos esos guerrilleros. Entonces, aquí se retoma el estado de sitio, entonces hay toque de queda, se suspenden las garantías, en fin, no hay libre locomoción. Siguen funcionando esos grupos, ¿verdad? Que dijimos, escuadrones de la muerte. Aquí va a ser el ejército secreto anticomunista, este movimiento de acción nacionalista organizada a mano, en fin. Lo curioso es que van a ir surgiendo otros grupos guerrilleros. Entonces, ahí sí que
no, no se tenía la capacidad para el diálogo, ¿verdad? Y entonces como que se iba presionando más y se presionaba más y se restringía más y pues al mismo tiempo más jóvenes se iban uniendo a los grupos guerrilleros, ya sea que se iban a la montaña o que participaran en la ciudad, ¿verdad? En frentes urbanos. Mm, bueno, durante el gobierno de Arana Osorio se emitió un decreto para abrir una carretera en esta región que se conoce como Transversal del Norte, que abarca la parte norte, ¿verdad? De Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Zabal. Eh, esta región, pues, digamos, es una región en donde, pues, como más aislada, ¿verdad? Que no tenía tanta comunicación, pero se va a ver que por aquí van a escoger los grupos guerrilleros para irse metiendo, ¿verdad? También durante el gobierno de Arana se van a hacer concesiones importantes a la empresa Exmival, la empresa de níquel que trabajaba, que funcionaba en Izabal. Y fíjense que hubo una comisión en donde participó la Universidad de San Carlos, en donde se estaba evaluando si se le renovaban los convenios a la Exmival, y pues ellos votaron que no. Pero imagínense ustedes, después de haber votado ellos que no, asesinan a uno de los integrantes, al otro pues tuvo un atentado, sí sobrevivió, y al tercer integrante pues también lo asesinaron y que casi que lo cazaron así con helicóptero y todo, ¿verdad? Para matarlo. Ok. Ah, bueno, esto es solo para que veamos, bueno, de las acciones que encabezó Arana Osorio cuando era jefe militar allá en Zacapa, ¿verdad? Para combatir a ese grupo guerrillero que estaba ahí. Em, Ahí asesinaron a un poeta muy conocido de Quetzaltenango. Él era militante de, de las FARC, creo. Sí, estaba con ese grupo guerrillero. Em, pero bueno, lo triste de todo esto es que no solo lo mataron, sino que lo torturaron tremendamente y le iban leyendo uno de sus poemas. Yo dejaré mis ojos para que vivas, patria, y no sé qué. Y con Gillette le iban cortando. Que las mejillas, los labios. Ay, no, fue una cosa tremenda. Eh, y luego y lo queman vivo, en fin. Entonces, esto como para dar un efecto de demostración a la sociedad, ¿verdad? Y a los jóvenes, miren muchachos, o sea, ¿quién se quiere involucrar en esto? Miren cómo va a terminar. Eh, y lo triste es que después de cada acción del ejército, venía también otra acción de la guerrilla y pues iban subiendo de nivel, ¿verdad? Eh, entonces, la confrontación era tremenda, ¿verdad? Al mismo tiempo, todo ese control sobre la sociedad, eh, toda esa persecución y, ¿cómo es? Criminalización, ¿verdad? Influían en que más y más jóvenes se fueran uniendo a esos grupos guerrilleros. Algunos por conciencia, ¿verdad? Sí, sí, queremos cambiar al país. Otros por rebeldía, pero fue una guerra muy, muy tremenda, ¿verdad? Em, Después del gobierno de Arana, bueno, finalizando, ¿verdad? Venían las elecciones y entonces fíjense que resulta que las gana el candidato oficial que propuso el PID, ya dijimos, era el presidente de los candidatos oficiales, el partido de los candidatos oficiales. Las gana don Shell Eugenio Lauredu García, general. Fíjense que la democracia cristiana había postulado a otro general. Como dijimos, ya todos los partidos sabían que ya no podían presentar a ningún civil como candidato a la presidencia. Entonces, la democracia cristiana postuló a Efraín Ríos Montt. Aquí está Ríos Montt, miren, aquí estaba, bien joven.
se organizó un frente nacional para apoyarlo, ¿verdad? Y contra el candidato oficial. Los primeros resultados arrojaban que Ríos Montt iba ganando, pero hubo un apagón que duró 24 horas. Y después de eso, los datos que se transmitieron fueron, sí, ganó Schelauger, ¿verdad? Y ya. Ríos Montt, pues protestó algo, pero después le dieron, lo mandaron como agregado militar de la Embajada de Guatemala en España y se fue para allá, ¿verdad? Ahí sí que ya no confrontó más, no exigió más, ¿verdad? Que revisar los resultados. Schelauger gobierna entonces del 74 al 78, llega con bastante rechazo, ¿verdad? Social, porque se sabía que realmente había sido chanchullo, que habían hecho fraude a favor de él. Desde el inicio, pues otra vez estado de sitio, ¿verdad? Toque de queda, después de las 9 de la noche no anda nadie en la calle, suspensión de derechos, en fin, ¿verdad? Eso va a ser una constante. Ay, se me olvidó contarles algo sobre Arana, ay Dios, para que le pregunten a las abuelitas. Es que acá en la capital, en la época de Arana, había una avioneta que funcionaba, que andaba ahí viendo dónde había grupitos reunidos, ¿verdad? Porque con eso del estado de sitio estaba prohibido que se reunieran más de 2 personas en la calle. Y entonces esa avioneta andaba viendo en dónde había grupitos ahí platicando. Y entonces donde se quedaba ahí posada la avioneta y ya llamaba a las patrullas y llegaban y los agarraban, se los llevaban presos. También como empiezan las modas de las minifaldas, por ejemplo, las chicas no podían andar así porque les ponían un sello en la pierna. Ese era un trato que le daban a las prostitutas. Y los muchachos, pues que también cuando se empezó a usar el pelo largo, los agarraban, o sea, pasaban cerca de unos soldados, los agarraban, los rapaban, ¿verdad? Y si andaban con su carnet de la universidad, pues se los llevaban presos, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos, don Schelauger, pues otra vez estado de sitio, estaba con la sombra, ¿verdad? De que había llegado después de un fraude. Y en eso viene, se da el terremoto del 76, de febrero del 76. Afectó bastante la capital, pero también varios departamentos, ¿verdad? Hubo muchos muertos. Y precisamente va a ser a raíz del terremoto en que tienen que relajarse todo eso del estado de sitio, ¿ah? Porque pues hay que buscar, ahí sí que no hay que perder tiempo, ¿verdad? Buscar, rescatar, ¿verdad? A quienes se quedaron soterrados, buscar víctimas, remover escombros, en fin. Y entonces se le reconoce el trabajo que hizo en esa coyuntura porque la respuesta fue muy rápida. Organizaron el CONE, Comité Nacional de Emergencia, Reconstrucción, ya le estoy cambiando, es de reconstrucción, que es el antecedente de la CONRED. Entonces organizaron rápido brigadas, ¿verdad? De búsqueda, de rescate. Vinieron también grupos del extranjero a apoyar, ¿verdad? Obviamente la sociedad también se unió para, pues, para ir retirando escombros, para buscar víctimas. Y lo interesante de esa desgracia, ¿no? Que surge a raíz de esa desgracia del terremoto, fue que ahí un montón de jóvenes pudieron eh, platicar, ¿verdad? Compartir. Dijimos que durante esos gobiernos militares había un montón de restricciones, no podía haber grupos. Y de repente todos ahí apoyando, ¿verdad? Interesante porque pues se podía ver soldados, policías, bueno, soldados a la par de estudiantes de la universidad, de media y así.
también estudiantes de colegios, así como más gente de clase media, clase alta, en fin, todos ahí apoyando, ¿verdad? Y eso fue un espacio que permitió que jóvenes de diferentes establecimientos, que de lo público, lo privado, pudieran ya empezar ahí a platicar. Y obviamente como que empieza otra vez a organizarse los grupos, ¿verdad? A nivel de los estudiantes, pues también que sindicatos, aunque sean en la clandestinidad, ¿verdad? Pero pues ahí otra vez aprovechando esos espacios, ¿verdad? De libertad para poderse reunir. Eh, entonces, fue ahí sí que ese espacio de relajamiento que dio ese gobierno fue aprovechado bastante, ¿verdad? Por los jóvenes para platicar entre ellos, para ir organizándose, ¿verdad? Y también para sindicatos y otros grupos, ¿verdad? Ay, permítanme. Bueno, entonces nos vamos a quedar, yo creo, a mitad del periodo de Shell Auger, porque sí abarca otras cosas. Bueno, no sé si hasta aquí tengamos algún comentario o alguna duda. ¿Qué dijo don Giovanni? Que no tengo duda. ¿No? Ah, ok, ok. Bueno, entonces yo no sé si alguien tenga algún otro comentario. Si no, pues aquí nos quedaríamos, ¿verdad? Vamos a dejar hasta aquí la grabación. Fíjense que nos vamos a ir más rápido, ¿verdad? Ahora con el contenido para que podamos llegar em, hasta el proceso de paz, ¿verdad? Entonces el examen final va a llegar hasta finalizar este capítulo 21, ¿verdad? El proceso de paz. Por eso, los videitos que tengo sobre estos temas se los voy a compartir, ¿verdad? Donde va la grabación y la presentación, ahí les voy a ir poniendo para que ustedes los vean, porque sí, ya no me da mucho chance de ir incluyéndolos, ¿verdad? Fíjese, Ángel, que todavía no nos han confirmado. Uno sabía, no sé si para el 13 o el 15 de noviembre. Entonces, prácticamente nos quedan 3 clases. 3 clases nos quedan para terminar el contenido. Otra cosa que les comentaba al principio de la clase, para los que entraron después, es que en la nota que les compartí de zona el fin de semana, eh, incluye la nota del examen con el laboratorio de la universidad, para los que ya lo habían terminado. Pero como yo amplié el plazo de ese laboratorio para este domingo 29, entonces tengo que agregar esa nota, ¿verdad? Para los que les faltaba. Y también la nota del laboratorio de las leyes liberales, ¿verdad? Que habíamos quedado para hoy. Entonces, esas 2 notas se las voy a agregar para completar la nota del segundo parcial, los 40 puntos. Bueno, entonces, si no hay algún otro comentario, nos quedaríamos aquí, ¿verdad? Que ya estamos en las 5 de la tarde, ya para no eh, tomar más tiempo de ustedes. Bueno, entonces, nos vemos el día jueves, chicos, que estén bien mañana y que disfruten con su familia, ¿verdad? El fiambre o la costumbre que ustedes tengan por ese día. Cuídense mucho, feliz tarde.